tratar de hacerles llegar, al menos de forma humilde, los conocimientos adquiridos y sobre todo felicitar al potencial humano que he venido a conocer en esta universidad. Este trabajo es de una alumna mía que cursó el ciclo pasado y al menos es la representación mental de lo que ha hecho. En el proceso civil hay que tener una serie de representaciones, los modelos mentales. Se dice así, sin aspavientos, ¿no?, de que en una concepción errónea o equivocada y en contradicción con mis colegas, de que el proceso civil se inicia con el derecho de acción. Graso error, falta de tino en algunos casos y solamente el continuismo, ¿no? Con toda la sinceridad del caso, el proceso no se fabrica solamente desde el derecho de acción. En este caso solamente voy a tomarlo como referencia porque ustedes son los que le van a ver. El derecho de acción, como toda facultad que tiene la persona como ser humano en el uso y atribución de sus derechos fundamentales, como lo dijo la colega que me antecedió, dice, ¿no?, cada persona tiene la libertad y dentro de esa libertad tenemos los derechos fundamentales. El derecho que tiene cada persona en el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política como eje normativo de todos los principios que están expresados en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Pero ¿será cierto de que un proceso se va a atacar prima facie empezando del derecho de acción? No, porque si no así estaríamos esquematizados y tendríamos solamente un encasillamiento en eso. El derecho procesal trasciende mucho más allá de las fronteras de lo que dice ese esquema. Empieza desde la situación fáctica. Cuando hablamos de situación fáctica estamos hablando de hechos, circunstancias, momentos y vivencias. Porque si no, no llegaríamos a un proceso. Llegar a un proceso es una quema de ciertas etapas donde el abogado desde el inicio, ad inicio, cuando va a conocer lo que la mayoría viene y algunos muy cándidamente dicen, no, una consulta. Las consultas cuestan porque por si acaso tienen que ser absueltas por un profesional. En el caso académico vienen a hacer las preguntas y cada persona dentro de la sociedad dice, no, tiene una inquietud, tiene una interrogante y la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación? Al hablar de situación estamos hablando de hechos, los hechos cotidianos de la vida diaria. Entonces, el proceso no se va a esquematizar dentro del derecho de acción, no. Tenemos que descubrir, y el abogado y ustedes desde ya no tenemos esa concepción de interrogarnos, de investigar y sobre todo de utilizar la lógica. Solamente hemos venido a escuchar las diversas instituciones que orientan, para empezar desde la teoría general del proceso, ¿no?, que nos embuten así, acción, y erróneamente dicen pretensión, después la demanda, cuando son cuestiones sumamente inversas. Todo empieza con una acción, pero ante hechos. El paso siguiente de esa acción será materializarla dentro de una demanda. ¿Esa demanda qué va a contener? Pretensiones. Puede ser una o más pretensiones, que mucho después tendremos que ver si esa misma demanda va a contener también sujetos, que es lo principal. Pero volvemos a retroceder en esto, porque el abogado simplemente se parametra en ese marco formal. No, ¿cómo empezó este proceso? ¿O cómo va a empezar? Porque también tengo otra idea que dicen que soy loco en veces, o que estoy desubicado al decir que no. Proceso, cuando hablamos de proceso, ¿de qué estamos hablando? De una serie o secuencia de actos, de un marco formal que va a englobar la unidad de todos los actos jurídicos que se desarrollan o desenvuelven al interior del mismo. ¿De qué vamos a hablar? De un vehículo, de una herramienta, de un instrumento que va a servirle a las partes y al juez que va a decidir como director del proceso para solucionar un conflicto de intereses e incertidumbre jurídica, lo cual también está englobado entre los fines del proceso. Pero yendo más allá, solamente voy a ir directamente a lo que dice el proceso, a lo que me dice mi profesor investigando las instituciones jurídicas, ¿eso? No, tenemos que utilizar la lógica, el razonamiento jurídico y cosas que a algunos nos parecen desconocidas, algunos que han trasuntado los 6 años de universidad y nunca escucharon la palabra subsunción, algunos que la lógica les parece como un curso que lo pasamos en los primeros ciclos, ¿no? Entonces, en este sentido, este cuadro esquematiza. ¿Desde dónde empieza? Desde la relación jurídica, material o sustantiva. ¿Por qué? Porque el tema en comento es estructuración del proceso. Pero ¿cómo estructuro un proceso si no sé qué viene antes de eso? Para estructurar un proceso tengo que ubicarme en la realidad. Y esa realidad está en hechos. ¿Y esos hechos por qué están conformados?
por un acto jurídico. Ahí viene otra discusión de mis colegas, porque dicen, no, lo maltratan al alumno cuando el alumno dice acto jurídico o negocio jurídico entre hechos naturales o hechos del hombre. Hay una locura, dicen, del profesor que dice esto. Es un profesor que está mal, está errado, está equivocado. Claro, la equivocación viene de aquel que no maneja los aspectos doctrinarios y no maneja las teorías. ¿Por qué? Porque aprendimos en esencia de los doctrinarios nacionales. Aquellos que solamente recogieron, acopiaron y compilaron lo que dicen los extranjeros, pero sin decidir o por lo menos referenciar en una buena cita textual, en un epígrafe y una referencia bibliográfica de dónde salió ese conocimiento, cuáles son las teorías que nos impulsan. Porque si hablamos de acto jurídico, estamos hablando de hechos, y esos hechos naturales sobre el hombre. Tenemos muchos que se están dando ahora con este calentamiento global, con estas situaciones de desastres. Un maremoto puede provocar hechos, lo que le pasó a Chile. Pisco es un reflejo de una serie de hechos y situaciones que traen consecuencias jurídicas. En un desastre tenemos daños personales y daños materiales. Y lo que va a llevar a ello sería una situación encuadrada entre personas. ¿Por qué? Porque va a cambiar un estatus jurídico. Declaraciones de ausencia, sucesión intestada, sucesión testada, algunos que se van a poder divorciar por eso. O en el caso de ambos, cuando desapareció un pueblo, el Golfo de México, con esos derrames de petróleo. ¿Por qué? Van a significar una cuestión patrimonial. Entonces tenemos que asociar el acto jurídico y el negocio jurídico, los hechos y la manifestación de voluntad. Pero algunos dicen, no, no es acto jurídico aquel que no tiene manifestación de voluntad. Entonces iríamos a decir que el código, también nuestro legislador está equivocado, porque cuando habla dice, no expresa que la manifestación de voluntad tiene que estar exteriorizada. No expresa una serie de situaciones. Entonces hay una minusvalía. ¿Por qué? Porque no haber leído, no haber tenido la orientación doctrinaria que nosotros debemos de tener entonces en esa investigación. Y se inicia con el acto jurídico, es la manifestación de voluntad exteriorizada destinada a ¿qué? Crear, regular, modificar, restringir relaciones jurídicas. ¿Qué es el género? Ese acto jurídico va a tener los elementos esenciales contenidos en el mismo artículo 140, que son el agente capaz, el objeto físico y jurídicamente. Agente capaz, ¿por qué? Porque tenemos que ver quién viene a consultarme, ¿es una persona natural o una persona jurídica? De repente esa misma persona natural, en el supuesto caso anterior, no tiene capacidad de ejercicio, solamente tiene capacidad de goce, es un menor de edad. Tiene que ejercerlo por medio de un representante. En este caso, ¿quién es el representante? La madre que está pidiendo como amparo que le otorguen la identidad o que un señor le dé la paternidad a su hijo. Desde ahí estamos empezando ya a generar lo que va a ser más adelante un proceso. Entonces, si empezamos a identificar a las partes, tenemos una persona natural, una persona jurídica. Alas Peronas es una persona jurídica, tiene una relación de acreedor con ustedes. El profesor mismo tiene una relación de acreedor con los alumnos. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a hacerle cumplir a ustedes obligaciones. Y además soy el obligado, porque es prestación recíproca, con ustedes a poder dar las prestaciones o conducta. Entonces tenemos el agente capaz, el fin lícito, el objeto físico y jurídicamente posible y la observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Son cuestiones mínimas que debe conocer un abogado. ¿Para qué? Para poder plantear un esquema de hechos que se va a materializar en una demanda. Si a estos elementos esenciales también le adicionamos el conocimiento de los elementos existenciales o accidentales, como son el modo, cargo o gravamen, el plazo, la condición, si es suspensiva o es resolutoria, si hubo una fecha o no fijada para ello, si se quedó al albedrío de que suscite un evento o acontecimiento. Esto después se va a ser materializado o analizado con la especie de este género acto jurídico, que es el contrato, artículo 1351, donde el contrato va a expresar el acuerdo de voluntades, ya no entre una persona como acto jurídico, sino entre dos personas. Estoy identificando que ese acto jurídico es bilateral, puede ser 2, 3, más personas, entre personas naturales o personas jurídicas. Y ese contrato va a manifestar mi voluntad exteriorizada, que igual destinada a crear, regular, modificar, restringir relaciones jurídicas. Todas aquellas que tengan los 10 libros del Código Civil, porque para ver procesal tengo que conocerme el derecho sustantivo. Esa es la reflexión, empezar a pensar en forma lógica. Conozco el derecho sustantivo, sé los 10 libros que hay y voy a identificar en qué situación está
la relación de la persona que viene hacia mí. Lo primero que tengo que hacer es el enfoque. ¿Para qué? Para poder adecuar esos hechos o sucesos al derecho. Y ahí entonces hablamos, ¿qué es la subsunción? Entonces, cuando alguien viene hacia mí, ¿qué tengo que hacer? Una operación lógica mental. Analizar las situaciones o hechos que me trae esa persona hacia mi conocimiento para poder adecuarlos a la norma jurídica. O sea, mucho cuidado cuando también algunos de mis colegas expresan, ¿no? Vamos a ver qué dice el espíritu de la ley. La ley no tiene espíritu. La ley está contenida en el código, es un manchón de tinta. Lo que tenemos que ver, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál fue la intención del legislador e interpretarlo? Y muchas cosas aprendemos a ser codigueros simplemente y a leer la ley en una forma taxativa o exegética, el texto literal de la norma. Y hay un aforismo que dice, ¿no? El juez cuando decide, o el abogado cuando se expresa, no es la boca que pronuncia la ley, sino es aquel interpretador de las normas. Entonces ya tengo una operación lógica mental como subsunción para analizar una realidad y adecuarla al hecho. ¿Y quién la tiene que hacer? El abogado, ese profesional, esa defensa técnica, ese especialista que tiene el conocimiento. Por eso en el procesal hay un trabajo concatenado, hay un trabajo sacrificado. Cualquiera no puede ser un abogado. Y si creen en esa continuidad del facilismo, les traslado que no es así. Porque vuelvo a aprovechar este estrado para decir, la Universidad Alas Peruanas no debe ser la Universidad Alas Peruanas si es que ustedes no son los que la forman o la forjan. Porque la universidad solamente les presta el rótulo, su nombre. Como se dice, sería una marca registrada, una marca prestigiada, una marca renombrada. Son los alumnos en donde se desenvuelven los que expresan ese potencial, ese caudal humano. Por ende, si tengo ese razonamiento lógico, hago una subsunción adecuada y desde ya, con el contrato, con cualquiera de las situaciones dentro del libro del Código Civil, voy a empezar a adecuar los hechos. Y lo primero que he hecho, identificar qué relación jurídica material es. Personas, acto jurídico, familia, derechos reales, sucesiones, prescripción y caducidad, o fuente de las obligaciones, registros públicos o derecho internacional privado. ¿Dónde está adecuada la relación que me está trasladando ese patrocinado? Y desde ahí voy a decir quiénes son los titulares de la relación jurídica, quién es el acreedor, quién es el deudor. Y si he conseguido identificar quiénes son los titulares de esa relación, ya tengo uno de los presupuestos procesales de fondo, que la mayoría no lo sabe, la mayoría lo hace simplemente por una cuestión que viene así consustancial. Bueno, armo y es más, le pido a mi colega por teléfono, por internet, le digo, ¿sabes qué? Un correíto, envíame por favor un modelo de demanda, pero uno de esos buenos por si acaso. Somos los abogados modelos. Somos los abogados que le pedimos al otro, nos da el favor, porque bueno, soy tan importante que simplemente voy a copiar y voy a chancar y le cambio las situaciones. Cada situación, cada persona tiene una característica sui generis y cada uno aprende a ver cómo razona a la otra persona en forma diferente. Si no, no hubiera controversias. Entonces, la relación jurídica entre el titular, acreedor y deudor ya me identifica quién tiene legítimo interés para obrar. Ya tengo graficado eso. Inmediatamente, el que tiene legítimo interés para obrar en un matrimonio es el marido y la mujer. No hay terceros. Si hubiera un tercero, imagínense, ya es una cuestión extramatrimonial. Tercero no tiene nada que ver ni opinar. Esa relación de legítimo interés para obrar, ¿qué me da? Me faculta a mí exigir a la otra persona, a mi obligado, el cumplimiento de la obligación. Y ahí viene otra institución. Si conocemos que las obligaciones, los que pasaron o están pasando por obligaciones, las obligaciones son prestaciones, las prestaciones son conductas. Identificar qué tipo de conducta voy a realizar. La de dar suma de dinero, la de dar un bien cierto o especie. Por eso no se sorprenda cuando alguien le dice, no, ¿me vas a pagar? Bueno, ¿en qué me quieres pagar? ¿En dinero o en especie? Es una de las formas tradicionales de extinguir la obligación. El de hacer, ¿qué hacer? Un determinado servicio, la prestación, de no hacer una conducta negativa. Ahí es donde va a empezar justo el factor de controversia y el consentir. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento o inejecución de esa prestación o conducta contenida en la obligación, se va a suscitar el primer escollo dentro de nuestra vida, la controversia. Y la controversia la vamos a tener como cualquier desacuerdo, desavenencia, discrepancia, diferencia de opiniones, distorsión de información, distorsión de hechos.
pero que no nos va a llevar a algo que vamos a llegar a lo que llamamos el proceso. No, en nuestra vida real se ha confundido la controversia con el conflicto. La controversia es algo que la podemos solucionar así, face to face, los dos. Y además puede admitir un tercero, dos enamorados, porque el otro se fue con la amiga, o porque ella está con otro amigo, o porque él la miró. Hay una controversia, pero simplemente el otro le va a decir, mira, pero ¿para qué te peleas? En el hogar, ven, cuando el papá llega y la mamá no le preparó la comida, no le lavó la ropa, y ¿no? Encuentra un problema. O el clásico chiste, ¿no? Que dice, es preferible encontrar a la mujer fría y la comida caliente, ¿no? Pero no a la mujer caliente y la comida fría. Hay un problema tremendo. Con las mujeres no nos debemos de meter. Entonces, esa controversia se va a solucionar ahí entre las cuatro paredes. Pero si esa controversia, que puede ser llevada a los medios alternativos, solución de controversia, que también se le llama conflicto, no puede ser conflicto si es extrajudicial. Ahí hay otra falsa y errónea concepción, pero como somos generadores o creadores y creadores de conflicto desde ya, le decimos, ¿no? Son formas alternativas de solución de controversia, lo que llamamos la autocomposición. Pero si es extraproceso, no puede haber un conflicto. Y algunos erróneamente, por su profesión, también dicen el arbitraje. El arbitraje ingresa dentro del artículo 139, inciso primero de la Constitución. Es una forma de la heterocomposición. El arbitraje sí va a solucionar un conflicto. Y además se le reconoce como jurisdicción. Otra cuestión que tenemos que tener presente. Si estoy dentro de ese método de solución de controversias, puedo hacerlo mediante la conciliación, un común acuerdo. Puedo utilizarlo entre los dos o le invito. La conciliación es una invitación. No hay una facultad de coerción, no hay una facultad de compulsión, no hay una facultad sancionadora, no hay una capacidad de decisión final. Es simplemente una invitación. Y ahí hay un problema entre la ley de conciliación actual que se está llevando en materia procesal. Si no se soluciona por medio de una conciliación, de una transacción, de una mediación, de una negociación, que son métodos de solución de controversia bilaterales, porque también podemos tener el allanamiento y el desistimiento. El allanamiento, bueno, lo que me pide se lo doy. El desistimiento, bueno, le estaba diciendo que él era el papá de mi hijo y que quería alimentos. Pero bueno, saqué bien mi cuenta y creo que me he equivocado. Él no ha sido el otro. Tengo dudas porque, como dijo la doctora, hay 3 papás, o con 3 estuve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese es un método de solución de controversia, pero unilateral. No ha llegado a una controversia que tiene rasgos mayores, pero si no lo soluciono en ese estadio, el extraprocesal, el de los hechos, es que ya se va a generar un conflicto. Y para que haya un conflicto, tiene que haber una relevancia jurídica, que tenga una necesidad que está contenida dentro del ordenamiento jurídico civil. Y además, tiene que tener una incertidumbre jurídica. Entonces, ahí vemos nosotros, si ante el incumplimiento o inejecución de una obligación se ha generado esa controversia y ya no se solucionó por esos métodos alternativos, entonces vamos a llegar a un conflicto, interés y relevancia jurídica y además incertidumbre jurídica. Oiga, ¿quién es el padre de esa criatura? Tengo una incertidumbre jurídica. ¿Eso qué me va a dar? Un estado de necesidad. Le pedí pues que me pase los alimentos, no quiere. Le rogué, le imploré, me fui a la demuna, no fue el sinvergüenza. Conciliación tampoco no le interesa. Pero si es por si acaso con matrimonio, inclusive se puede ir a la vía penal, omisión de alimentos. Pero si es alguien que hay una incertidumbre, bueno, pues tendré que llevarlo a un proceso. No es juicio, es otra palabra mal utilizada. Juicio. El juicio es el que emite una persona. En este caso, ¿quién va a emitir el juicio en un conflicto, en un proceso? El juez. Después la palabra, te voy a hacer juicio, es otro error garrafal de nuestra habitualidad o costumbrismo, el cual viene alimentado por muchos colegas. Tengo ese estado de necesidad. ¿Qué me va a generar? El interés para obrar. Ya tengo ahí, subrepticiamente, tácitamente, como abogado,
que conozco la materia procesal, tuve un profesor, un buen profesor de teoría general de procesos que me enseñó a identificar los presupuestos procesales de fondo. Y desde ahí ya estoy en un camino óptimo para poder arribar a un triunfo, a una victoria procesal. Tengo el legítimo interés para obrar y tengo el interés para obrar. Y el legítimo interés para obrar está en el artículo 6º, el título preliminar del Código Procesal Civil, o del Código Civil. Entonces, ya voy juntando legítimo interés para obrar, mi relación jurídica material o titular de la relación. El interés para obrar es mi estado de necesidad. Y el juez con eso, y haciéndole una buena adecuación de la norma a los hechos, nuevamente la subsunción. El juez ya no va a poder negarme admisión a trámite de demanda y mucho más pronunciarse sobre el fondo. Ya tengo los presupuestos. Y ese interés para obrar, ¿qué es lo que me da? El camino me abre la puerta para poder plantear mi derecho de acción, esa facultad de persona de exigirle al Estado que me otorgue dos instituciones fundamentales del artículo 139, numeral 3 de la Constitución: tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. Concordado además con el título preliminar del Código Procesal Civil. Principio número 1, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. ¿Por medio de quién? De otra concordancia, el artículo 2 de la Constitución con el artículo 4, el título preliminar del Código Civil. La iniciativa de parte. ¿Por qué? Porque mi derecho de acción es una iniciativa de parte, es voluntario. Yo he analizado, le he consultado a mi abogado y tengo ese derecho, esa facultad de exigir. ¿A quién? Al Estado. ¿Cómo lo voy a materializar? Mediante un documento, demanda, que se va a convertir en un instrumento para el proceso. ¿Y qué contiene ese? Lo primero, y ahí viene otra cuestión, y no es proceso todavía, sino estoy estructurándolo ya, estoy estructurando la fase primigenia, lo que podríamos llamar una etapa postulatoria. Pero ven que la postulatoria viene desde los hechos, vengo estructurando, vengo armando. Mi demanda por medio del derecho de acción. ¿Qué debo identificar? De nuevo, fácil, si ya identifiqué mi legítimo interés para obrar, tengo los titulares de la relación jurídica. El sujeto accionante, que soy yo, el sujeto demandado, que es a quien lo considero mi obligado, mi deudor, mi promitente. Yo soy el estipulante, soy el acreedor. Tengo el estado de necesidad, quiero que cumpla con la obligación, esa prestación que no cumplió. Eso está dentro del 424 al 426. Los generales de ley, tengo que identificarlo bien, tengo que ver la conexidad que hay entre las pretensiones. Además de eso, de sujetos que tengo que identificar, pero los sujetos, por si acaso, el sujeto activo y sujeto pasivo, pero puedo tener también una pluralidad de sujetos, como demandantes y demandados. Vuelvo a incidir, personas naturales o personas jurídicas. Además, las pretensiones. Si pido alimentos, bueno, pues es una sola pretensión. Si pido lo que dijo mi colega, la antecesora, filiación o el derecho a identidad de una persona, es una sola pretensión. Pero si acumulo filiación, por eso mucho cuidado los caballeros, paternidad responsable, profilaxis, porque después cuando alguna dama diga solamente quiero que le pongas el nombre nada más, no te preocupes, sí, preocúpese porque después del nombre vienen los alimentos, y después de los alimentos ante el incumplimiento viene hasta la cárcel. Eso en materia de familia y de personas. Entonces ya tengo identificados a los sujetos, pero puede haber, porque la acumulación subjetiva es el género, sujeto activo, sujeto pasivo, pero también hay otra institución que muchos no la manejan, el litis consorcio. Y el litis consorcio es aquel que uno puede identificar, la relación matrimonial. Entonces, litigar con suerte, litis consorte. Y las dos partes van a tener la misma situación en el proceso, pero para cada uno va a tener consecuencias. La sentencia puede contener consecuencias diferentes para cada uno. En el caso de un deudor obligado que hizo una promesa de cumplir, honrar una obligación, que es dar suma de dinero, un crédito o una tarjeta de crédito, ya saben que cuando esto se infla, le van a ver y de inmediato un proceso ejecutivo, porque una cosa es la obligación de dar suma de dinero, es una incertidumbre, proceso de conocimiento, pero cuando hay un título valor de por medio, ya es una certidumbre, que ¿dónde está? Avalada en un título valor, y eso se llaman procesos de ejecución. Entonces tengo que ver eso. Y el litis consorte, ¿quién es el mejor litis consorte? La esposa y el esposo. ¿Por qué? Porque si no se valora, no se
notifica y no se le incorpora al proceso, ese proceso va a ser nulo, como dice la doctrina italiana, la inutillatio data, se va a ver un recurso de nulidad. Y no como, por ahí dicen, no, pero bueno, se le incorpore como un tercero. No, no es tercero porque la sociedad de bienes gananciales o la sociedad conyugal es una sola, van así de la mano. Igual los accionistas, ¿por qué? Porque voy a ser perjudicado. Entonces, en el litis consorcio tenemos a los accionistas, una empresa, a los socios o al matrimonio, así deben ir. Pero para cada uno los efectos de la sentencia pueden ser diferentes. Y en el caso de la sociedad conyugal es bien difícil que la afecten. Van a inscribir la medida de anotación, el embargo en forma de anotación registral, pero no pueden ejecutarlo. ¿Por qué? Porque tendrían que disolver la sociedad conyugal o tendrían que disolver la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces solamente va a quedar anotado hasta que, y por si acaso, como conversaba ayer con los señores de titulación, en 5 años por si acaso prescriben los asientos registrales, pero en el Código Civil dice bien claro, en la prescripción y caducidad dice las acciones personales y las acciones reales tienen una duración de 10 años para ejercer el derecho de acción. O sea, que la acción y el derecho. Entonces, hemos trasuntado esta parte donde tenemos nosotros un análisis, ¿no? Que hay sujetos, litis consorcio, y también intervención de terceros, que es sumamente importante, porque hay gente que tiene interés, no es parte en el proceso, pero sí, de la consecuencia y la sentencia, esa resolución judicial también lo puede afectar. Y lo otro es las pretensiones. Aquí viene ese querer, ese deseo, esa exigencia que tengo hacia el obligado, hacia el demandado, de que me cumpla la prestación, por medio de una orden judicial. Y las prestaciones, si es una sola, un proceso simple, pero si vienen varias prestaciones, entonces la hablamos como una acumulación objetiva de pretensiones, que puede ser originaria con la demanda, sucesiva una vez incorporada o admitida la demanda, subordinada, carácter principal, a otra de menor jerarquía, la alternativa, porque puede escoger el demandado, que pretensión es la que va a ejercer, y la accesoria, que puede venir con la indemnización. Entonces tenemos ya una acumulación objetiva de pretensiones. Se cumplieron los requisitos del 424 al 426 y además el 130 y 31 las formalidades del escrito. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si no hago esto, no identifico a las personas, no identifico a los sujetos, me pueden declarar inadmisible la demanda. Y la consecuencia de que me declare inadmisible una demanda quiere decir que soy irresponsable, ineficiente, y además, ¿eso qué implica? Una conducta negligente del abogado. No adjuntar documentos que debía de adjuntar. Una vez que el juez ha visto esto, ¿qué hace? Califica la demanda. Ya tiene los sujetos, ya tengo el objeto o la pretensión, ¿y qué va a calificar? Los presupuestos procesales de forma, ¿no? Capacidad procesal de las partes. Algo sencillísimo que ya está dentro de la estructura fáctica que se relató. Los titulares de la relación jurídica, que los mismos de la relación jurídica sean los mismos que se van a presentar al proceso, sea como demandante o como demandado. Y en todo caso, que tenga una representación legal. Nuevamente el artículo 6, el título preliminar, cuando dice salvo disposición expresa de la ley. ¿Qué considera? A los representantes. La competencia del juez es sumamente básica, que un abogado no sepa identificar. Y mayormente la competencia en los casos civiles se va a ver por la cuantía. Las unidades de referencia procesal, que son el 10% de la unidad impositiva tributaria. Y hay procesos donde también, igual, por la pretensión, como dicen, no puede ser donde una jueza de paz letrado, pueden ser donde un juez especializado, o algunos casos que por su relevancia pueden ir a la sala superior. Esa es la competencia jerárquica. O también la otra competencia que tenemos, de espacio, o territorio, o ámbito geográfico. Una vez que ya tenemos los dos, la capacidad procesal de las partes, tenemos identificado al juez competente, los requisitos de la demanda, algo que ya les había anunciado, ¿no? Los generales de ley que estén completos, el domicilio procesal que se señale, que se haya identificado bien, que se anexen los documentos como el DNI y lo correcto, y las formas del escrito, cosas que los abogados casi nunca ponen, y por eso siempre reto y digo, no revisen las demandas y van a ver que nunca encuentran el 130 ni el 131. Las formas del escrito, ni tampoco la defensa cautiva. Y hay un montón de demandas que no están ni foliadas, ni en los márgenes de las hojas. Si son diversas hojas, no va tampoco ni la firma del patrocinado, ni la firma del abogado patrocinante, que es la defensa cautiva. Cosa que también, ¿qué le podemos pedir peras al olmo? Si los que están dentro de los juzgados, la mayoría tampoco no tienen la misma capacidad ni el conocimiento que ustedes.
porque esa demanda debería ser declarada inadmisible, pero sin embargo la admiten a trámite. Y otro, la adecuación jurídica. La adecuación jurídica, la mayoría tiene la mala costumbre de enunciar. Enuncian todos los artículos de la Constitución, de los títulos preliminares, los códigos, pero no dicen qué significa. Ah, claro, pues, pero es como el juez conoce el derecho, y a mí mi profesor me enseñó el iura no vicuria dentro del Código Civil, el título preliminar. Y mi otro profesor de procesal me dijo, no, también el juez conoce el derecho. Artículo 7 también del título preliminar del Código Procesal Civil. Que se reviente el juez. Porque yo estoy demandando alimentos, pero sin embargo lo fundamento por otra cosa. Y es el juez el que tiene que adecuarlo. No, craso error también. Y ahí vemos la minusvalía mental e irresponsabilidad de la gente. Pero pasamos entonces, porque la consecuencia es eso. Si no cumplimos con esos requisitos, nos lo van a dar inadmisible. Ineficiencia, irresponsabilidad y negligencia. El juez ahí pasa ya a revisar los presupuestos procesales de fondo. Ojalá que el juez, la mayoría los hacen los especialistas legales. El legítimo interés para obrar, que es esa relación jurídica. De nuevo, miren, es lo mismo, el proceso se llama proceso. De nuevo vuelvo a ver quiénes son los titulares de la relación jurídica material o sustantiva. Legítimo interés para obrar. El interés para obrar, si hubo o no hubo estado de necesidad. Melissa Klug tendrá estado de necesidad. Ya lo demandó, dice. Y su abogado debe ser tan torpe de repente, porque imagínense, demandarlo cuando ya acaba de salir en las noticias. Bueno, digo, no lo puedo verificar. He visto por fuente abierta los periódicos y por la televisión que dice que él le ha hecho un empose de $26.000 que ella no quiere sacar. Además están los vouchers de los envíos y dicen dólares, sin embargo dice euros. Ojo, el abogado también tiene que estar mirando, ser detallista. Una cosa son dólares y otra cosa son euros. Entonces ella tendrá interés para obrar, podrá alegar que él no la mantiene, que no le pasa alimentos. Ah, pero ella dice, no, a mí mi teléfono personal, mi seguridad personal. Bueno, pero ahí entonces debería ser declarada liminarmente improcedente esa demanda, porque no hay interés para obrar. Y además el interés para obrar también se acredita con esta nueva ley de conciliación, de que antes de tenerlo llamado a una conciliación. Y con el acta de no conciliación, sí se puede, salvo como él está en el extranjero, pero en estos casos tiene su representante legal. Mucho cuidado, ahí cuando se habla de legítimo interés para obrar, también tenemos que ver la representación. Tenemos los dos supuestos. Y el tercero de los presupuestos procesales de fondo, ¿cuál es? La voluntad de la ley. Que todo lo que he dicho, todo lo que he narrado, que me conocí en un bar con él, me conocí después de una fiesta, nos encontramos y nos chocamos en el camino, bueno, por ahí nos fuimos y como consecuencia de ese choque, quedé embarazada. Ya estoy relatando los hechos, pero ¿cuál es su estado de necesidad? Y tengo que adecuarlo a la ley. Los hechos a la ley. Esa es la subsunción de los fines. En todo esto tengo que hacer ese razonamiento lógico jurídico, llevado por una argumentación lógica, no solamente de los hechos, sino también de los fundamentos que voy a escoger como argumento jurídico de mi nulidad de la notificación, que me sobrecarteen, pues hay abogados que son especialistas en nulidades. Tiene que saber eso. ¿Por qué? Porque me pueden declarar en rebeldía, y cuando uno en un proceso civil está en rebeldía, ya se da por cierto todo lo que alega la otra parte. Pero bueno, como el proceso es voluntario, el derecho de acción es voluntario, y quien me está demandando el cumplimiento de la obligación, ¿qué voy a hacer? Tengo que contestar, y mi contestación es involuntaria, estoy compelido, estoy obligado, y tengo un plazo, al menos en los procesos de conocimiento, de 30 días para ejercer mi contradicción. Pero antes de los 30 días tenemos mecanismos procesales, las cuestiones probatorias que puedo tachar o oponerme a un documento, a una pericia, a una testimonial, a una inspección judicial, la tacha y la oposición. Y además de esa tiene sus secuencias, ¿por qué? Porque puedo exigir una exhibición de un documento, un cotejo de ese documento, que se compare, un reconocimiento judicial de las firmas, si hay, unas pericias. Entonces todo eso tiene un correlato. Y a la vez, eso dentro de los 5 días. Y dentro de los 10 a los 15 días también puedo proponer excepciones. Hay 13 excepciones. Unidad, la excepción de legítimo interés para obrar, de interés para obrar, de litipendencia, oscuridad, ambigüedad en la forma de responder la demanda, de cosa juzgada, etc., etc. Y el abogado tiene que estar ahí firme, mirando qué es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque esas excepciones me van a valer para poder cortar el proceso. Son mecanismos de defensa de forma, no de fondo, porque no hay pronunciamiento sobre el fondo. Lo que sirve es para cortar el proceso. Simplemente lo interrumpo, ese procedimiento. O las defensas previas, beneficio inventario, beneficio de exclusión.
Pasaron los 30 días o antes de los 30 días, si no tengo que presentar nada de eso, lo que hago es contestar mi demanda. Y en el mismo plazo de contestación de demanda tengo que reconvenir. Ahí hay otra situación, reconvención. Le hemos llamado reconvención a la contrademanda. ¿Y qué es la reconvención o contrademanda? Simplemente el derecho de acción de aquel que fue demandado. Entonces, esos son argumentos. Lo voy a reconvenir, tenencia. Pido la tenencia para que mi madre críe a mi hijo. Y además de tenencia, un régimen de visita para que la señora no me esté cayendo en horas inopinadas y tampoco venga con el compromiso de querer llevar a mi hijo. Ya ejercí mi derecho de acción dentro de la contradicción o contrademanda. Y esta tiene el mismo plazo. ¿Qué tiene que hacer el juez? Califica. Vuelve a hacer esa calificación. Si existe el legítimo interés para obrar, si existe el interés para obrar y la adecuación de la norma jurídica a esos hechos. Le traslada la reconvención, absuelve la otra parte. Mire, es un mini proceso de nuevo. O un mini procedimiento, pues estaría en contra de lo que estoy diciendo. Una vez que absolvió el traslado de esa demanda, el juez de inmediato, ¿qué dice? ¿Autoadmisorio de la instancia o no? Ya tuvimos el autoadmisorio de la instancia, ¿no? Con el interés para obrar, el legítimo interés para obrar, ya no. Acá lo que diría el juez es verificar, una vez que tuvo la contradicción, ¿qué establece? Ya estableció una relación jurídica procesal, ¿cierto? Al calificar los presupuestos procesales y los de fondo, ¿qué hizo el juez? Emplazó, trasladó y notificó relación jurídica. Y después de haber emplazado, trasladado y notificado esa relación jurídica, se le dio para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. Artículo 139, 14 de la Constitución. Ejerce su derecho a la defensa, tiene los plazos para los mecanismos procesales e inmediatamente puede contestar o reconvenir. Calificó eso. ¿Qué hace el juez? Inmediatamente ya cita para una audiencia de saneamiento. Con lo que contestó, con la demanda de él y con su contradicción o reconvención, el juez una audiencia de saneamiento. ¿Y el saneamiento para qué sirve? Justo es una profilaxis. Es una cuestión que va a servir para limpiar el proceso, que no tenga avisos de nulidad, que no haya situaciones que entorpezcan el normal desenvolvimiento de ese procedimiento. Después del saneamiento ya se va a establecer, ahora sí, para mi humilde posición y opinión, recién se va a iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque hay una relación jurídica procesal válida. Ahí se inicia el verdadero proceso. Y viene una etapa contradictoria, la que muchos colegas también igual hacen presente erróneamente, dicen, ya no existe la etapa de conciliación, una falacia. La falacia es un razonamiento lógico falso, pero psicológicamente persuasivo. ¿Por qué? Porque la institución jurídico-procesal de la conciliación existe per se. Lo que ha habido es una modificación de la norma, donde el juez espera admitir a trámite una demanda y decirle, oiga, ya vinieron acá, usted tiene la facultad de conciliar, vayan a conciliar extrajudicialmente. Para mi opinión es una aberración jurídica. Pero para aquellos colegas que dicen que no existe la etapa de conciliación, están equivocados, porque sí existe. Y el abogado o los abogados de las partes se ponen de acuerdo y dicen al juez, oiga señor juez, usted tiene la obligación de hacernos conciliar. Y para eso nos hemos puesto de acuerdo y para eso tenemos acá los puntos controvertidos. Una vez que se actuó, porque ahí se empieza, una vez que termine eso, entonces el juez va a decir, bueno, entonces si ustedes se van a poner a conciliar, si no se concilia esto, vamos a pasar de una vez a la etapa probatoria. Ahí empieza. ¿Por qué? Porque con la demanda que hacemos, ofrecemos los medios probatorios. Eso está dentro de los requisitos de la demanda. Ofrecemos los medios probatorios con sus anexos. ¿Qué va a hacer el juez? La actuación de esos medios probatorios. ¿Y de quién va a actuar primero? Del demandante. Después del demandado. Y una vez que el juez los actúa, los valora y los discute, es ahí donde recién esos medios probatorios o instrumentos probatorios o medios de prueba, como le quieren decir, pero cada uno tiene un significado diferente, es que se van a convertir en prueba. ¿Por qué? Porque el juez los ha incorporado al proceso y les ha dado ese valor. Y ahí se viene a decir lo que dicen, ¿no? Y que contrariamente en algunos casos, si discurro eso, es que el juez es el perito de peritos. Para mí el juez, muy respetuosamente, es el director del proceso, pero tampoco es el dueño de la verdad. Y tanto es así que existe el artículo 6, el artículo 139.6 de la Constitución, la pluralidad de la instancia, concordado con el artículo 139.20 también de la Constitución, la crítica de las resoluciones judiciales.
A ese juez yo le puedo criticar. Y no le acepten pues a un juez cuando dice, no, yo ya sentencié, señor, y esto, sí pues, pero me tienes que escuchar que también eres un incompetente, un ineficiente, un ineficaz. Y eso no es ofender, porque además uno tiene la libertad de expresión, de poderlo decir, concordado con ese artículo 139.20, en el artículo 2, inciso 3 y 4 de la Constitución, la libertad de opinión y de expresión. Y el abogado no debe tenerle miedo a nadie. El que tiene que tener miedo es el juez, porque el juez es una función pública y hoy día puede estar y mañana no está, por la irregularidad de su criterio lógico, por la irregularidad de sus decisiones, que van a ser sometidas a un arbitrio, a un control del superior jerárquico, por medio de los medios impugnatorios. Entonces ese juez va a valorar la prueba y ¿qué va a decir? Señor, los autos expeditos para sentenciar. El proceso lógico mental del juez que va a tener que hacer un análisis de todo lo que les he narrado, de esa estructuración del proceso, cómo empezaron los hechos, cómo se sustentó con el derecho, cuáles son los actos que sustentan esas pretensiones. Y el juez va a emitir una sentencia en base a lo que también dice la Constitución, artículo 139, numeral 3 o numeral 5. ¿Por qué? En base a un debido proceso y a la motivación de las resoluciones. Y la motivación de las resoluciones es lo que va a expresar esa argumentación lógica jurídica. ¿Cuáles son los razonamientos? ¿En qué fundamentos se ha basado el juez para emitir ese criterio lógico? ¿Cómo es que he pensado? ¿Cuál es la capacidad valorativa que he tenido de los hechos y el derecho? Y en base a eso va a expresar su resolución fundamentada, con considerandos, y al final falla su criterio. Los jueces definen su criterio. Y los abogados que vamos a defender también nuestras posiciones. No estoy de acuerdo con la resolución del juez, bueno, pues uno le diré personalmente que no estoy de acuerdo. Muy aparte que le apele por los medios impugnatorios, que tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de casación. En esta instancia del juez especializado, ¿qué voy a hacer? Apelo. En base al artículo 139.6, pluralidad de instancia, y se elevarán los autos a la sala superior. Pero puede ser que el juez de repente, como tengo que apelar ante él, me diga que es improcedente mi apelación. Bueno, de todas maneras tiene que subirlo. ¿Por qué? Porque es un abogado que conoce, ¿no? Queja por denegación del recurso de apelación. Al final va a subir, de todas maneras. Una vez que la sala recibe esos actuados, ¿qué va a hacer? Señala fecha y hora para la vista de la causa. Y ahí viene el problema en la preclusión de la falta de diligencia de los abogados que no conocen, no notifican y bueno, pues, como muchos dicen, bueno, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, no me di cuenta. Ahí ya no hay disculpas. ¿Qué tengo que hacer? Buscar de inmediato los plazos. ¿Cuántas horas tengo? 48, 72 horas para pedir un informe oral, además de poner alegatos para mejor resolver. Y además también, paralelamente, reunirme con los miembros de la sala, que no quiere decir que les voy a torcer su opinión, sino también para ilustrarlos. Vista de la causa y además mi informe oral. Y ese informe oral, acá muchos lloran, reniegan, y en todas las universidades cuando el profesor les dice párese o expóngame o argumente. ¿Por qué? Porque las exposiciones solamente son un grupo de privilegiados, con el socio industrial, que es el que hace el trabajo, y aquel que tiene el conocimiento y cobra, ¿no? O si no, hacen como Tupac Amaru el trabajo. Lo descuartizan y cada uno expone su parte. Si así van a hacer, bueno, pues entonces tendrán que cobrar por partes, ¿no? En los estudios. Uno tiene que conocer todo. Hacen el informe oral, fundamentan, y bueno, pues verán cuál es la decisión. Y tampoco es la última, la de la sala superior. Pero eso sí, son tres. Tres piensan mejor que uno. Y su decisión tiene que ser mucho más argumentada. Y el camino que me queda es recurrir vía casación. En la casación, lo único que queda también otro informe oral, y contra la casación nos dice el Código Procesal, el artículo 178, la nulidad de cosa jugada fraudulenta. Pero una innovación con las sentencias del Tribunal Constitucional, y por si acaso ya no se lee la sentencia de la Corte Suprema, porque las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un efecto vinculante, o sea, obligatorio. Y contra la casación existe un recurso que va a favorecer al demandante. Si cree, tiene los argumentos de que se ha vulnerado el debido proceso, puede recurrir vía garantía constitucional en una acción de amparo, con lo cual se irá al Tribunal Constitucional y este proceso se puede alargar hasta irse a las instancias supranacionales. Señores, y ese ha sido, lamentablemente para ustedes, largamente el camino que se tiene que recorrer. Y esto es lo que van a terminar. Y bueno, los que llevan el curso conmigo tendrán que sufrir y al final hacer.